Muy buenas tardes a quienes van a seguir esta entrevista. Bueno, hoy tenemos a un invitado que nos honra con su presencia. Luis Peña es procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del estado de Tlaxcala, que nos va a acompañar y a presentar este caso que es muy interesante y conoce o está interesado en la adopción, pues bueno, le va también a llamar la atención el tema. Nos acompaña Rubén, él es director de Cuadratín Tlaxcala. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí y muchas gracias a Luis Peña por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, abogado. Pues platíquenos este caso. Acaba de ser usted noticia. Yo decía un tema que seguramente va a tener repercusiones, el primer juicio de adopción que llevan y se da en Tlaxcala. El tema es que es a nivel internacional, una niña, una menor, que va a tener una vida nueva en Austria. Así es, Lupita. Pues fíjate que estamos muy contentas y contentos en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, también en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia aquí de mi estado Tlaxcala, porque finalmente, después de poco más de 4 años, logramos restituir el derecho a vivir en familia de un adolescente que, por cierto, no sabes lo difícil que es conseguir familias interesadas en adoptar personas adolescentes. Y bueno, este caso nos llena de felicidad y nos llena de tranquilidad porque esta adolescente de la que platicamos podrá incorporarse de manera definitiva en su nueva familia, con su nueva mamá, en Austria. Gracias esto a un convenio internacional en el que México es parte desde hace muchos años y que ha permitido que exista una coordinación muy adecuada, muy pertinente y yo diría también muy veloz en este tipo de asuntos. Quisiera, digamos, en esta primera intervención, Lupita, comentarte que para Tlaxcala es muy importante hacer un reconocimiento público también al Poder Judicial de nuestro estado, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y además autoridades que intervienen en el ámbito nacional e internacional para lograr que hoy una adolescente que en su momento tuvo que ser separada por distintas violencias de su familia de origen puede incorporarse finalmente con una nueva familia en esta modalidad de adopción internacional. Es la primera vez, estaba revisando, pues bueno, el comentario también que hacen a través de sus redes, que es la primera ocasión que se da a partir de este convenio que firma México y bueno, del cual me gustaría que comentara, ¿no? Pues en realidad el estado de Tlaxcala y México como país ya ha tenido, digamos, una experiencia a lo largo de los últimos años en materia de adopción internacional. Pero quisiera contarte que precisamente en el estado de Tlaxcala es hasta la administración actual, particularmente el año pasado, que tuvimos las primeras experiencias de este tipo. Y iniciamos con nuestra primera adopción del año, siendo esta una adopción internacional. De hecho, una integrante del Servicio Exterior Mexicano, la maestra Maki Terramoto, quien es directora general de protección a mexicanos en el exterior, confirmaba también por vía Twitter que en efecto, con base a los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta es, aquí en Tlaxcala y en todo México, la primera adopción internacional entre México y Austria. Entonces estamos muy contentos por ese proceso de colaboración, porque finalmente impacta en una vida que estaba en una situación de especial vulnerabilidad, pero que ahora, digamos, tendrá un futuro, estamos convencidos, muy exitoso y sobre todo muy feliz. ¿Rubén? Bueno, yo sí quiero preguntar, ya se ha dado este trámite y ¿cuándo se va a llevar a cabo este encuentro de la pequeña con sus padres adoptivos? Y bueno, ¿qué garantías o cómo va a ser el seguimiento que se va a dar por parte de esta Procuraduría o del mismo gobierno, de las instituciones de gobierno, para que se garantice pues el pleno desarrollo de esta pequeña? Tu pregunta es muy importante, Rubén, porque me permite decir que previo a que un juez o una jueza, como fue el caso en esta adopción internacional, previo a que resuelvan del asunto, es fundamental que exista un proceso
digamos, de adaptación previa entre la niña, niño, adolescente y la familia. Hasta que existe ese proceso de adaptación previa y hasta que en este caso adolescente, acepta en uso de su derecho a emitir su opinión, este proceso del que está siendo parte, es hasta ese momento que se presenta el caso ante un órgano jurisdiccional. Entonces, digamos, aclarar esa parte. En realidad, esta adolescente ya conoce a su mamá porque la está adoptando únicamente una mamá, que es una forma de familia. Sabemos que el concepto de familia ha evolucionado en los últimos años y que nuestra Constitución, los tratados internacionales, protegen distintas formas de integrar una familia. Una de ellas, pues, es, como en este caso, hija y mamá. Entonces, aclarar ese punto que es fundamental para nosotros, que haya un consentimiento previo, principalmente del adolescente. Entonces, en un proceso de adopción internacional, esto implica que la persona que viajó de Austria esté aquí desde hace poco más de 2 meses, precisamente en una etapa de convivencias, en una etapa de adaptación, y que nos ha permitido llegar concretamente 20 de enero de 2021 a presentar el caso ante una jueza y que la jueza también lo pudiese resolver. Y tocando la última parte de tu pregunta, estimado Rubén, te contestaría lo siguiente. Afortunadamente, las leyes en México han evolucionado y aquí, como tú sabrás, en Tlaxcala tenemos desde agosto de 2018 la primera ley de adopciones en toda la historia del estado de Tlaxcala. Y desde ahí se establecieron cláusulas específicas para la adopción internacional, aparte de las que tenemos en este tratado internacional que les platicaba. Y en México, adopciones nacionales e internacionales siguen un proceso de supervisión de 3 años de manera semestral. Esta temporalidad de 3 años se estableció en una reforma publicada el 3 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, en todo México estamos obligados a dar seguimiento semestral por 3 años a este tipo de procesos, pero te adelantaría también, y a las personas que nos escuchan, que esto no implica abandonar a la niña, niño, adolescente 6 meses y acordarnos que existe cada semestre, sino, digamos, formalmente documentamos un seguimiento de manera semestral, pero lo cierto es que nos interesa mucho y nos gusta mucho estar en contacto todas las semanas, todos los meses con ellas, con ellos, asegurándonos, como tú lo comentabas, que se están desarrollando en las mejores condiciones posibles. ¿Existió alguna característica para elegir, pregunta Rubén, a esta persona, cómo se dio esta coincidencia o cómo eligieron a quién va a ser la mamá de esta niña? Claro, Lupita, habrá que aclarar también que lejos de ser una coincidencia, que digamos finalmente es lo maravilloso de la vida y de estos procesos, fue un proceso basado en una elección. Siempre que se asigna a una niña, niño, adolescente, a una familia o a unas personas que desean adoptar, la respuesta a la asignación tiene que estar basada en las necesidades de la niña, del niño o de las personas adolescentes. En este caso, lo que hicimos fue, como nos indica la ley, intentar que la adopción de esta adolescente fuese en México. Existen las adopciones un principio que se llama subsidiariedad y eso implica que en primer momento las autoridades del Estado mexicano deben hacer los esfuerzos que resulten razonablemente idóneos para que la adopción sea aquí en México. Pero cuando eso no es posible, se abre la puerta a la adopción internacional. Entonces, digamos que nosotros en todos los casos tenemos siempre muy claro cuál es el perfil psicológico y de necesidades de las personas susceptibles de adopción y por otro lado tenemos muy claro quiénes son las personas solicitantes de adopción que ya están con un proceso de certificación terminado y eso es lo que nos permite al final del día, digamos, hacer un encuadre de perfiles para que lejos de ser una ocurrencia, sea un proceso basado en eso, características psicológicas contrastadas entre el adolescente, en este caso, y su mamá, características sociales entre el adolescente y su mamá, y así es como fuimos avanzando la decisión para concretar ese proceso. Desde luego que siempre se involucra aquí en el estado de Tlaxcala, y así debe ser en todo el país, se involucra a la adolescente desde el día número 1. Y, digamos, se le explica mediante las herramientas psicológicas pertinentes el proceso del que está haciendo parte para garantizar en todo momento sus derechos y lo mismo con las personas adultas. Gracias, Luis. Oye,
¿existe alguna lista de espera en relación precisamente a esta adopción? Y si esto puede abrir la puerta para otros casos. Y la siguiente, ¿Tlaxcala tiene alguna legislación específica para este tipo de procesos o son a través de leyes nacionales? Empiezo con la última pregunta, si me lo permite, Rubén. Como te lo decía Gracias. hace unos instantes, hasta agosto de 2018, Tlaxcala no contaba con una regulación específica en materia de adopciones. Teníamos por un lado el Código Civil del Estado de Tlaxcala y por el otro el Código de Procedimientos del Estado de Tlaxcala, que tenían un proceso basado básicamente en las necesidades de los adultos y que, digamos, concebían la adopción como un derecho tuyo, Rubén, de Lupita o mío, como adultas, como personas adultas. En realidad, lo que hubo en agosto de 2018 fue un proceso interesantísimo con la publicación de la primera ley de adopciones del estado de Tlaxcala, que es la legislación específica a nivel local que rige estos procedimientos tanto nacionales como internacionales en cierta parte. Entonces, eso, digamos, marcó un paradigma muy claro y que hemos visto resultados muy evidentes a partir de esa legislación. Y, insisto, hacía también hace rato el comentario de que ciertas disposiciones como el plazo para el seguimiento posadoptivo no solo se encuentran en nuestra ley local, sino también se encuentran regulados a nivel nacional con una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, respecto a tu primera pregunta, estimado Rubén, también me parece bastante importante aclarar que en el estado de Tlaxcala abandonamos el concepto de lista de espera. Porque, permítanme poner un ejemplo, utilizándonos, digamos, en este caso hipotético. Vamos a suponer que Lupita llegó en enero de 2021 a presentar una solicitud de adopción. Y luego supongamos que llegó Rubén en marzo y Luis Peña llegó hasta junio de 2021. Digamos que todos concluimos nuestro proceso 3 meses después de que presentamos nuestra solicitud y aquí Lupita, Rubén y Luis fueron considerados idóneos para una adopción, es decir, que contamos con las cualidades psicológicas y sociales para garantizar la crianza positiva y el sano desarrollo de una niña o niño. ¿A quién le tocaría, desde la lógica del derecho del adulto, la primera niña o niño disponible de adopción? Pues pensando en esa lógica de adultos y en esa lógica de tiempo, de lista de espera, naturalmente le tocaría a Lupita, porque Lupita llegó en enero de 2021. Y ya después le tocará a Rubén, que llegó en marzo, y después, de ser el caso, le tocará a Luis. Pero esa es una visión adultocentrista de la adopción. Esa es una visión basada en las necesidades de la persona adulta, no en las de la niña o niño. Puede ser que Lupita llegó primero, Luis llegó al final y Rubén llegó en medio de los dos, y que la niña o niño que es susceptible de adopción en realidad necesite más del perfil, por ejemplo, de Rubén y no del de Lupita, porque hay características que nos hacen más o menos competentes para determinados perfiles. Es decir, aquí nosotras tres podemos ser consideradas personas idóneas, pero no necesariamente para el mismo grupo de edades, no necesariamente para el mismo género. Entonces, no hay una suerte de lista de espera aquí en Tlaxcala como lo hay en otros estados, que implica, si yo soy el 1, adopto la niña o niño que sea susceptible de adopción primero. Aquí nos basamos en qué familia le conviene más a la niña, niño o adolescente. Lo que tenemos, desde luego, estimado Rubén, para darle seguridad jurídica a las personas es una base de datos muy precisa con la que siempre sesiona nuestro comité técnico de adopciones para determinar qué familias tenemos certificadas, contrastar qué niñas, niños y adolescentes son susceptibles de adopción y así poder tomar la mejor decisión en términos técnicos, no con base, digamos, a consideraciones de índole personal. A mí me gustaría mucho que desde el punto de vista jurídico nos comentes esta situación de las edades, pero también cuál fue el proceso que siguieron en Tlaxcala específicamente para esta adopción que se dio de una pues adolescente que ahora tendrá la posibilidad de otra vida distinta. Hay esta idea generalizada, Lupita, Rubén, y digamos que la experiencia nos ha demostrado aquí en el estado de Tlaxcala, y es un sentimiento que comparten mis compañeras y compañeros procuradores de las otras 31 entidades del país, que las familias, las personas, deseamos adoptar niñas y niños recién nacidos prácticamente.
y que al momento de recibir una solicitud de adopción aquí en la Procuraduría, verificamos que eso es cierto. Es decir, la gran mayoría de personas que se acercan aquí a esta oficina a presentar una solicitud expresan textualmente: a mí me gustaría de un niño de hasta 2 años. Algunos dicen de hasta 6 meses y digamos. Pero aclarar también, no tenemos ningún derecho como personas adultas a elegir necesariamente la edad de la niña o niño que adoptamos, insisto, porque eso sería igual a ver la adopción como un proceso basado en necesidades de adultos únicamente y un proceso adultocentrista. Entonces, ahí está, permíteme llamarlo así, Lupita, Rubén, ahí está falsa idea de que en la medida que la niña, niño o adolescente es más grande, la adopción va a ser más difícil. Y la realidad, los casos que hemos llevado, decenas ya aquí, nos han demostrado lo contrario. Nos han demostrado que en la medida que la familia cuenta con las características idóneas y en la medida que la familia recibe la asistencia psicológica y social necesaria y en la medida en que la persona menor de edad que es susceptible de adopción recibe también una preparación previa y un acompañamiento durante el proceso, es posible, con la edad que tengan, lograr vínculos afectivos al grado de convertirse ya, digamos, mamá, hija, hija, mamá, en este caso. Lo que hicimos en el caso de esta adolescente fue, en términos jurídicos, decías tú, Lupita, al momento de que recibimos el asunto, la Procuraduría en ese entonces hizo una evaluación del caso. Posteriormente se hizo una segunda valoración del caso y decidimos presentar el asunto de esta adolescente ante un juzgado. ¿Para qué? Para demandar la pérdida de patria potestad a su familia de origen. Es decir, en el estado de Tlaxcala, y eso es algo que debe quedar claro, muy claro, no solo aquí en Tlaxcala, sino en todo México, para que una niña, niño, adolescente sea parte de una adopción, es indispensable que cuente con su situación jurídica resuelta. Para el caso de esta adolescente, eso implicó que la Procuraduría de Protección de Tlaxcala ganara un juicio de pérdida de patria potestad, que por cierto, Lupita, en este caso se fue a recurso de apelación, luego fuimos a amparo directo, y seguro ustedes, como gente que se dedica a los medios informativos, sabrán que eso de apelaciones, juicios, amparos es tiempo, 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 que necesitamos de alguna forma conciliar con las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Resolvimos finalmente la situación, verificamos que ninguna persona aquí en Tlaxcala deseaba adoptar, o sea, ninguna persona de la que tuviésemos su solicitud aquí en la Procuraduría deseaba adoptar el perfil de una niña, digamos, de esa edad, y por eso es que rebasamos este principio que te decía que se llama subsidiariedad, lo que nos permitió presentar el caso ante la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La Procuraduría Federal, como instancia federal, es quien recibe los expedientes que en primer momento llegan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquellos expedientes de personas del extranjero que desean adoptar aquí en México. Entonces, digamos, fue un proceso que implicó muchísima coordinación. También participó, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración para regularizar la estancia temporal de la persona que está adoptando esta adolescente. Y entonces, vamos, ha sido un proceso que a nosotros nos da mucho gusto. Hemos formado ya con casos previos lazos, diría, invaluables de coordinación que se reflejan no en un beneficio para las personas servidoras públicas aquí en la Procuraduría, Lupita, Rubén, se refleja en vidas y vamos, es algo que a mí me toca vivir continuamente. Ayer lo viví y son momentos, digamos, en los que uno siente un profundo orgullo, como siempre, pero a veces un poquito más, de ser servidor público, de poder incidir, digamos, en casos reales, en vidas, que a veces, Lupita, Rubén, hay que decirlo también, a veces lo único que tienen aquellas niñas, niños y adolescentes que han sufrido graves formas de violencia en su familia, a veces lo único que tienen es a las procuradurías de protección, a las autoridades que quieren hacer su trabajo, que se esmeran, que ponen más de su parte. Y entonces aprovecharía aquí también para decir, esto no es el producto de mi trabajo. Este es el producto del trabajo de todo un equipo
liderado desde nuestra presidenta de la Junta de Gobierno aquí en el DIF estatal, la licenciada Sandra Chávez Ruelas, y que ha bajado a todo, absolutamente todas las personas servidoras públicas y que han dejado, se los digo así, incluso en estas épocas pues muy difíciles para todas y todos, incluso este esfuerzo responde a personas que desafortunadamente ya no están con nosotros y que se quedaron en el camino a causa de la pandemia. Entonces, eso también es estimulante para nosotros para seguir trabajando, para continuar con nuestra misión, que es proteger y en su caso restituir los derechos de cualquier persona menor de edad que así lo necesite. Claro, Luis. Oye, otra pregunta. ¿Existe dentro de este proceso que ustedes llevan desde la Procuraduría algunas otras propuestas de extranjeros que deseen adoptar pequeños niños, niñas o jovencitos de Tlaxcala? Y desde que tú comentaste que ya se ha dado esta ley de adopción o este proceso para adopción, ¿tienen un registro aproximado de cuántos niños ya se han adoptado de Tlaxcala, tanto dentro como fuera? Claro, Rubén. Afortunadamente sí tenemos un registro. La ley, de hecho, nos obliga a tener un registro, una base de datos que incluso compartimos con instancias federales, como es la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Quiero platicarte algo, Rubén. La administración que empieza hace pues ya más de 4 años y que termina ahora en los siguientes meses, digamos, las cifras de la anterior administración eran, digamos, significativamente menores. Y eso respondía no necesariamente a una falta de compromiso de quienes estaban enfrente, para nada. Respondía a la ausencia de mecanismos legales para solucionar, digamos, esta circunstancia. A la fecha, la Procuraduría ha logrado incrementar, digamos, en un porcentaje elevadísimo, digamos, en 2019-2020, mayor al 100% en contraste a los otros años, el número de adopciones. Entonces, desde luego que la gran mayoría de adopciones han sido adopciones de carácter nacional, adopciones realizadas por familias tlaxcaltecas o de alguna otra parte de nuestro país, y digamos, las niñas y niños, y en este caso adolescentes, que se han logrado incorporar porque su circunstancia así lo ha requerido en una adopción internacional, han sido en 4 casos particulares. 2 con Estados Unidos, 1 con Suiza y ahora 1 con Austria. E insisto, vamos, aquí no me puedo poner a platicar de las particularidades de cada caso por la protección de datos personales de niñas y niños víctimas, pero si yo les contara las historias, ustedes yo creo que no harían otra cosa más que decir, tomaron la mejor decisión en radicalmente cambiar el entorno de estas niñas y niños. Y bueno, afortunadamente también estamos muy contentas, muy contentos, porque tenemos a más de 28 niñas, niños y adolescentes que han estado aquí con familias mexicanas, que se les ha restituido su derecho a vivir en familia, y eso, digamos, ha generado un indicador que para nosotros es muy favorable el día de hoy. El día de hoy, Tlaxcala presenta el menor índice en toda su historia de niñas, niños y adolescentes viviendo en un albergue. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Y con esto, digamos, termina esta intervención. Porque cada que una niña, niño o adolescente ingresa a un centro de asistencia social, sí, se le da protección y se le brindan los cuidados de una manera muy profesional. Ustedes no tienen idea de cuánto hemos cuidado este proceso, pero al final del día no podemos equiparar un excelente centro de asistencia social con una familia. Y lo que necesitan las niñas, niños y adolescentes no son muchos terapeutas, no son muchas, bueno, desde luego que sí, un plan alimenticio muy adecuado, pero lo que más necesitan las personas menores de edad, lo que más necesitan es del apego de su familia, porque eso hace que nos desarrollemos, vamos, no es solo un tema que pudiera parecer sentimental y retórico, es una condición necesaria para el desarrollo humano vivir en una familia. Por eso estamos muy orgullosas, muy orgullosos que actualmente tengamos el menor índice de niñas, niños y adolescentes institucionalizados o viviendo en un centro de asistencia social, Rubén. Gracias, Luis Peña, por tu apoyo y participación.
Estamos por cerrar. Luis, yo quisiera preguntarte, esta legislación de la que mencionas, de las características específicas en Tlaxcala, ¿la han presentado ustedes como un proyecto que pudieran retomar otras entidades? Uno de los problemas o situaciones que han estado pendientes, pues es precisamente esta tramitología para la adopción de niñas, niños. O sea, es un derecho que tengan una familia, pero parece algo interminable. Muchas veces pues se agotan el procedimiento antes de concluirlo, ¿no? Claro, Lupita, es también muy importante esa pregunta porque, vamos, al día de hoy únicamente 10 entidades del país cuentan con una legislación en materia de adopciones, únicamente 10 de 32. Eso, además de ser, digamos, un indicador que valdría la pena analizar con más detalle, digamos, refleja en algunos casos la ausencia de procesos formales para agilizar y para dar seguridad y certeza jurídica a las partes. Oaxaca, por ejemplo, Lupita, como es el caso de tu estado, tiene una ley de adopciones específica, la tiene desde 2017 vigente. Y bueno, en el caso de Tlaxcala, sí, en varios espacios en los que, digamos, hay coordinación de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Nos reunimos como Procuradurías para hablar de nuestros retos, hablar de nuestras buenas prácticas. Hemos, digamos, expuesto los logros, al igual que otros muchos estados, cambiando las legislaciones, cambiando los procesos. Entonces, lo tenemos ahí como referente. Estamos dispuestos a seguir compartiendo nuestra experiencia que tenemos ya recorrida, porque creemos que en la medida que pueda ayudar a solucionar uno o muchos casos, cumplimos también con eso nuestra misión como personas servidoras públicas. Entonces, ahí está la disposición. Las leyes, como lo sabemos, son de acceso universal. Basta con que cualquier persona interesada busque en internet ley de adopciones para el estado de Tlaxcala. Aparte, tiene un reglamento para detallar absolutamente todo. Además, tuvo una reforma para eficientarla aún más el 25 de agosto del año pasado y seguimos en ese camino de mejorar, de consolidar nuestros procesos en beneficio, sí, de las personas que desean adoptar, pero en primer lugar y antes que nadie, de las niñas, niños y adolescentes que el día de hoy no cuentan con una familia, Lupita. Luis, ¿cómo se siente Montserrat? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo está ella? ¿Si está emocionada? ¿Qué espera? Yo te contestaría con esto. Sí, por cierto, ya se sabe el abecedario y todos los números en alemán, porque digamos que es la lengua que va a utilizar allá en Austria, que además es una adolescente muy inteligente como todas y todos. Yo te diría algo, Lupita, para contestar que cómo se siente. Si, digamos, yo como abogado he visto algunas veces de cerca lo que enseñan en las facultades de Derecho, que es la justicia, lo vi otra vez cuando vi la cara de felicidad del adolescente de Montserrat. Vamos, es una sensación que es, digamos, incomparable, porque ni siquiera te la puedo describir en este momento, pero te puedo afirmar que es de completa alegría y también te diría de paz, porque son vidas que desafortunadamente paz y alegría es lo que menos han tenido en sus primeros años de vida. Entonces, poder devolver eso, te digo, es como tener enfrente a la justicia, como tener enfrente a la felicidad, tener enfrente los valores que todos los días buscamos como sociedad. En esos momentos, digamos, es cuando uno los puede palpar casi, y digamos que con eso creo que me explico de cómo es que ella se siente el día de hoy. No, pues todos emocionados con la noticia cuando la compartiste. También muchos saludos a Montserrat. Muchísimas gracias, Rubén, y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Ya le digo, si está interesado en este proceso, pues ya él puso a disposición, aunque Oaxaca también tiene una procuraduría, cada entidad tiene sus instancias y pues bueno, también es como dice Luis, cambia vidas, no solamente es un trámite, sino son personas y son vidas que pueden tener pues ese derecho de formar una familia. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, hasta luego. Gracias, un placer. Muchas